Buenas noches, bienvenidos al webinar GFP. Esta noche nos acompaña Mirta Muñiz con el seminario sobre mercados de abasto y COVID-19. ¿Cuál es el reto de las municipalidades para fortalecer los mercados como espacios seguros y saludables? La doctora Mirta Muñiz es economista, cuenta con un MBA y una especialización en políticas de protección social. Tiene más de 7 años de experiencia en el sector público, en planeamiento estratégico, presupuesto por resultados, auditorías de desempeño, políticas públicas, monitoreo y evaluación. Es miembro de la Asociación por el Desarrollo Humano y las Capacidades, además de investigadora afiliada al Maastricht University y a United Nations University. Ella es consultora del programa GFP Subnacional para todos los temas que tienen que ver con gestión de riesgos. La dejamos a continuación. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias, Limber. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer para mí estar dirigiéndome a ustedes por un tema que es tan relevante como el reto de las municipalidades para fortalecer a los mercados de abastos. Les voy a explicar, este evento va a consistir de 3 partes. La primera parte va a ser la presentación que va a estar a cargo mío. La segunda parte va a ser una entrevista que voy a hacer a la doctora Ana María White Alfaro acerca del tema de investigadora en temas de mercados de abasto. Y la tercera parte va a ser un bloque para responder las preguntas que ustedes tuviesen y que van a ir haciendo en el transcurso de este evento. Ahora, a continuación, voy a comenzar entonces la presentación. Como les comenté hace un momento, vamos a tratar acerca de qué pueden hacer las municipalidades para fortalecer a los mercados de abasto como espacios saludables y seguros, no solamente en este momento de la coyuntura, sino de aquí en adelante. Para poder empezar esta parte propositiva de cómo se puede fortalecer, es necesario comprender cuál ha sido la situación de los mercados. En ese sentido, les voy a presentar información que es pública y que proviene del Censo Nacional de Mercados de Abasto, del año 2016. Ustedes pueden ver que en el año 2016 el país tenía 2.612 mercados de abasto, de los cuales la gran mayoría son mercados de abasto minorista o mixtos, el 98%, y también pueden ver la distribución según área urbana y rural, y también la mayor proporción de mercados se encuentran en el área urbana. Luego de este pequeño brochazo, es importante ver cómo están funcionando estos mercados de abasto. Entonces, ahí hay 3 indicadores que nos pueden ayudar a comprender esto. La licencia de funcionamiento, en el año 2016, poco más de la mitad de los mercados tenían licencia de funcionamiento. Un poco menos de la mitad, 48%, tenían el certificado de defensa civil. Sin embargo, una proporción mayor, cercana al 80%, tenían el reglamento interno. Por otro lado, 70% también tenían título de propiedad. ¿Por qué es importante ver esto? Es importante porque sobre estas bases es que se está formando todo lo que se va a poder hacer de aquí en adelante para mejorar la gestión de los mercados. Efectivamente, había un tema pendiente en cuanto a la operatividad de los mercados para que sean estos espacios saludables y seguros que queden. Ahora pueden ustedes ver las condiciones externas y de infraestructura. Sigo con la información del censo de mercados de abasto, ¿no? En realidad, si nosotros vemos el material de las paredes, si vemos el material de los pisos, si vemos el material de los techos de los mercados de abasto, podemos tener una visión parcial, ¿no? Paredes de repente en condiciones con ladrillo, con bloque de cemento, pisos de cemento, pero si combinamos esos 3 factores, o sea, si queremos ver qué porcentaje de los mercados tenían esas características en cuanto a paredes, en cuanto a piso y en cuanto a techo, podemos ver que era 54.2% de los mercados quienes tenían esas 3 características. Por otro lado, con respecto a la competencia que tenían fuera del mercado, el 58.5% decía que tenían presencia de ambulantes a los alrededores del mercado, y un 70.4% tenían locales comerciales. El hecho de que tengan locales comerciales en los alrededores del mercado, no estoy diciendo ambulantes, sino locales comerciales, también es un indicativo de todo ese dinamismo, toda esa actividad que gira en torno a los mercados y que ha sido así desde hace un buen tiempo. Muy bien, entonces ahora, yendo un poquito más a detalle, vamos a ver cómo era la situación en los mercados con respecto a servicios básicos y equipamiento, ¿no?
les puedo decir que más del 90% de los mercados tenían acceso a servicios básicos, a alumbrado, servicios de agua, desagüe. Sin embargo, habían algunas carencias, que son las que ustedes pueden ver en el cuadro, referidos al manejo de los residuos sólidos. Ustedes pueden ver que un 80.5% de los mercados no tenían centros de acopio, ¿no? Un 66.6% no tenían contenedores de residuos sólidos. Con respecto al almacenamiento del agua, la situación era un poquito más pareja, ¿no? 41% tenían un tanque cisterna, y nuevamente, viendo el tema de los espacios y la distribución del espacio, vemos de que solamente un 15.1% de los mercados tenían áreas de carga y descarga para las mercaderías, ¿no? Bueno, entonces, esto como que nos abre un poquito el panorama y podemos ver cómo es que estaban funcionando los mercados, ¿no? También hay un indicador acerca de las cámaras de frío, que son importantes para la conservación de los alimentos perecibles, y tenían muy poco, solamente 4.1%, y las cámaras de video. Entonces, ya hemos visto un poco acerca de los tipos de mercados de abasto, minoristas, mayoristas, hemos visto también su situación en cuanto a operatividad, si tenían licencia, hemos visto también los servicios básicos y el equipamiento. Ahora vamos a ver cómo era la gestión de los mercados de abasto. ¿De quién administra los mercados? De acuerdo a la información del censo, nuevamente, teníamos que el 60.5% de los mercados eran gestionados por juntas directivas o juntas de propietarios, la gran mayoría. Solo 25.4% por municipalidades y el resto por personas naturales. Entonces, esta es la situación cuando nosotros hablamos de mercados de abasto a nivel nacional. Realmente la gran mayoría están a cargo de juntas directivas o juntas de propietarios. No obstante eso, las municipalidades tienen un rol y vamos a tratar de ver más adelante cómo es que las municipalidades pueden apoyar. Por otro lado, nosotros, yo les estaba hablando, son más de 2.600 mercados de abasto, ¿no? Pero también podemos ver cuántos puestos de venta hay dentro de los mercados de abasto. Entonces, más o menos, considerando todos los puestos de venta, estamos hablando de 273.700 que estaban funcionando, o sea, son puestos construidos dentro de los mercados y que estaban en operación en el año 2016, ¿no? Era un porcentaje de 83% de los totales que existían. Y en ese gráfico ustedes pueden ver que la gran mayoría, el 64%, se dedicaban a rubros tradicionales. Y si ustedes ven las barras de color verde, que están hacia el lado derecho, pueden ver que en verduras era 20.2% de los giros tradicionales de mercados, ¿no? Carne 19.1%, frutas 12%, pescados y mariscos 6.2%. Esos son los rubros tradicionales. Pero si nosotros sumamos todo lo que se refiere a alimentos frescos y comidas preparadas, es un gran porcentaje. Alimentos frescos 57.5% y comidas preparadas 18.3%. Entonces podemos pensar cuál es el rol o cómo está compuestos nuestros mercados de abasto. Podemos ver que tienen diversos giros, hay rubros tradicionales y no tradicionales, pero dentro de lo tradicional sigue siendo muy fuerte el peso de lo que son los alimentos. Entonces, eso nos hace pensar si queremos mejorar la gestión de los mercados para que sean estos espacios saludables y seguros, ¿cuál es su misión? ¿Qué cosa es lo que está entregando la ciudadanía? Entonces, una buena parte de eso es alimentación. Esta idea es la que les muestro acá, porque les voy a pedir que pensemos, luego de haber visto esta primera parte acerca de cuál era la situación de los mercados en el año 2016, les voy a pedir que pensemos cómo son los mercados que queremos. Estamos en una situación complicada, ¿no? Pero ¿cómo van a ser esos mercados de la nueva normalidad? ¿Cómo son los que queremos? Entonces, nos sirve, antes de pensar qué atributos o qué características debe tener el mercado, cuáles son sus funciones. Entonces, les propongo pensar una función importante referida al acceso a la alimentación saludable y otra función importante relacionada a que brinda oportunidades para el desarrollo local, ¿no? Desarrollo en términos económicos, en términos socioculturales. Por eso es que les decía que existan comercios en los alrededores del mercado es una señal de cómo se ha organizado todo ese territorio para dinamizar un punto del barrio, de la ciudad, ¿no? Tiene un dinamismo económico. Sin embargo, también hay relaciones sociales, porque son personas que se encuentran, son personas que trabajan en el mercado. Y sobre este tema también podríamos abrir otra función importante, pero les propongo que pensemos en estas dos. Muy bien, ya que tenemos una visión
de los mercados y sus funciones, lo que les propongo, y por qué es que vamos a hablar del reto de las municipalidades para fortalecer y qué pueden hacer. Lo que yo les propongo es que usemos la herramienta de la gestión de riesgos para fortalecer los mercados de abastos, no solamente en la situación actual, sino de aquí en adelante. Una nota sí que hay que considerar es que hay una diversidad de mercados que puede ser por distintos factores, el tipo de gestión, el tamaño, la antigüedad, hasta la ubicación. Pero pensemos en esos mercados que pueden ser promovidos usando una herramienta sencilla que se maneja en la gestión pública, que tiene vinculación con la gestión por resultados y que las municipalidades van a poder desarrollar, ¿no? En primer lugar, ya que estoy hablando de gestión de riesgos, sirve recordar que es un riesgo, ¿no? Un riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad dependiente. Palabra clave es posibilidad, no es algo concreto, no es un problema que ya se ha manifestado, es una posibilidad. Que ocurra algo malo, ¿no?, que afecta el logro de los objetivos. Si nosotros tenemos ya planteadas las funciones de mercado y qué características deben tener estos mercados para cumplir esas funciones, podríamos pensar en qué riesgos se pueden prevenir para que ese mercado sí cumpla sus funciones. Para esto, brevemente este esquema, vamos a primero pensar en la descripción del bien o servicio, les propongo servicio, luego la evaluación de riesgos y luego la definición de medidas para reducir riesgos. En esta reunión vamos a tratar los temas que están ahí marcados. Vamos a tratar el atributo, ya les dije las funciones que les estoy proponiendo para los mercados, entonces vamos a definir atributos para eso. En función a eso vamos a definir riesgos. ¿Qué puede pasar mal de tal manera que los servicios no tengan esos atributos? La siguiente parte, secuencialmente, sería la valoración de los riesgos y su comparación con la tolerancia al riesgo de las entidades para ver qué riesgos van a gestionar, con qué tipo de tratamiento. Sin embargo, aquí lo que les propongo es ver los riesgos y de ahí vamos a hacer el análisis, que es lo que viene después, cuando ya se han seleccionado los riesgos que son altos, que es analizar qué podemos hacer con esos riesgos. Y el análisis viene por pensar en las causas. ¿Qué cosa podría ocasionar que ocurra ese riesgo? Y las medidas que se va a implementar van a ser esas medidas que van a actuar sobre las causas. Este es el diagrama que les propongo. Piensen que es una cadena de valor de una intervención pública muy simplificada. Ustedes tienen en el centro el producto. Es un producto priorizado con ciertos atributos, la definición de producto que sale en la política de modernización de la gestión pública como un bien o servicio. Tenemos al otro lado el resultado que se espera con el producto y antes las actividades que permiten brindar el producto. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a ver es el mercado de abastos como espacio saludable y seguro, vendría a ser el producto, y los resultados en torno a esas funciones que les estaba proponiendo antes, que es el acceso a alimentación saludable y brindar las oportunidades para el desarrollo local. Lo que vamos a hacer es ver a partir de esa definición de mercado qué puede salir mal y vamos a ver si podemos encontrar causas de eso que puede salir mal en los procesos que están detrás, en la forma como funciona el mercado. Y la idea, como les decía hace un rato, es actuar sobre esas causas para prevenir que se concrete el riesgo. Muy bien, entonces, si ya tenemos el esquema metodológico de lo que vamos a hacer y hemos definido las funciones, ahora lo que nos toca es pensar en los atributos. Vamos a pensar, les propongo, cómo debería ser un mercado minorista, vamos a enfocarnos en minorista, para que cumpla sus funciones. Esa sería la pregunta. Yo les he puesto ahí unos ejemplos. Lógicamente, esta es una discusión mucho mayor, ¿no?, acerca del mercado que vamos a tener en la nueva normalidad y los distintos modelos de mercado. Pero lo que les propongo es que pensemos en algunos atributos. Por ejemplo, ¿no?, que el mercado tenga un modelo de organización adecuado, ¿no? Hace un momento les estaba mostrando, ¿no?, que hay un gran porcentaje de los mercados que están administrados por las juntas de propietarios o juntas directivas, un porcentaje menor por la municipalidad. Entonces, ¿no?,
Algunos tenían licencia de funcionamiento, según la información del censo, algunos no. Entonces, ¿cómo es ese modelo de organización? Otro tema, que los exteriores del mercado estén despejados, principalmente en esta coyuntura, pero siempre, como hemos visto en la información del censo, habían muchos mercados que tenían en los alrededores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante, que los compradores y el público en general conozcan las medidas sanitarias, ¿no? Si es que la gestión del mercado está haciendo esfuerzos para mejorar la seguridad con determinadas medidas, ¿no? Entonces también la población que acude a los mercados para comprar, para interactuar, también tienen que conocer esas medidas para poder cumplirlas, ¿no? Así podríamos ir avanzando. Les propongo también pensar en las condiciones de seguridad permanente para todas las personas que se encuentran en los mercados, compradores, eh, comerciantes, proveedores, estibadores, personal del mercado en general. Las condiciones de seguridad también es importante. La gestión de los residuos sólidos. Hace un momento, en la información del censo les mostraba que muy pocos tienen centros de acopio para los residuos sólidos y también contenedores. Entonces, ahí hay un tema con respecto a la gestión de residuos sólidos que se podría mejorar. Debería tener una adecuada gestión el mercado que nosotros quisiéramos de aquí a futuro. También una relación colaborativa entre la municipalidad y los mercados. Efectivamente, estamos hablando de una responsabilidad en el territorio que tiene la municipalidad como gobierno local, y estamos hablando de actores que proveen funciones importantes, ¿no? Acceso a la alimentación saludable, hemos hablado de oportunidades para el desarrollo local. Entonces esa relación tiene que ser colaborativa para que juntos puedan hacer sinergia y mejorar, más aún ahora con las situaciones que nosotros nos vamos enterando en estos días, ¿no? También es importante, antes, ahora y siempre, que los alimentos que se comercialicen estén en buenas condiciones, que se apliquen las medidas sanitarias. Son algunas de las características. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya tenemos definidos los atributos o las características deseables, vamos a identificar solo algunos para el ejercicio que les voy a mostrar. Les propongo estos tres. El mercado con modelo de organización adecuado, relación colaborativa entre la municipalidad y los mercados, y que se comercialicen los alimentos en buenas condiciones. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empecemos con uno. Vamos a ver si el atributo era que el mercado cuenta con un modelo de organización formal. El riesgo, acuérdense, es una posibilidad, no es algo concreto, no es un problema que ya ha ocurrido o se ha manifestado. El riesgo sería muy parecido al atributo, pero incondicional, ¿no? Mercado podría no contar con un modelo de organización formal. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que no ocurra ese riesgo? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es pensar en las causas. Muy bien. Les propongo dos causas. Hemos hecho primero la descripción del producto, hemos identificado los atributos, ahora hemos visto los riesgos, que es una redacción muy parecida a la del atributo, y luego de tener los riesgos vamos a analizar las causas. En este caso, ahí en la parte superior pueden ver el riesgo. Les propongo dos causas, dos posibles causas. Una puede ser que haya problemas de capacidad de organización de los comerciantes. Otra causa puede ser que haya poco interés de los funcionarios o servidores de la municipalidad en los mercados. En ambos casos no me estoy refiriendo necesariamente a la situación actual. O sea, este tema de los mercados ya es de antaño, ¿no? Las cifras que les he mostrado del censo son el año del 2016, pero probablemente antes de que inicie la pandemia la situación era parecida. Entonces, ese problema posible de capacidad o poco interés ya podría venir desde años atrás, ¿no? Entonces, si ya hemos identificado causas, vamos a pensar qué se puede hacer para reducir esas causas. Para que no ocurran los riesgos, vamos a ir a las causas. Entonces, si estamos hablando de limitada capacidad, ¿en qué se nos ocurre pensar? Bueno, tenemos que empezar y ver cuál es la situación del mercado. No estoy hablando si una municipalidad tiene 20 mercados, no necesariamente todos van a ser iguales. O sea, hay que pensar en la situación de ese mercado. Y por otro lado, identificar ese modelo de organización. Entonces, les he puesto dos bloques de información. Tenemos la causa, estamos empezando con una.
Les he puesto un bloque de información con letras azules y otro con un fondo celeste, que dice 1.1, 1.2. 1.1 es para que ustedes identifiquen que esa es la medida para reducir el riesgo. Entonces, como tenemos que conocer la situación de los mercados, o sea, yo puedo ahorita decir si hay problemas de capacidad X, A, Y y Z, pero realmente hay que entrar a conocerlo. Entonces, una medida sería evaluar cuál es esa situación de los mercados para fortalecerlo. Una aclaración, todo lo que estamos hablando aquí con respecto a las medidas para reducir el riesgo y quién las va a implementar, está enfocado en lo que pueden hacer las municipalidades. Lógicamente, como hace un rato les dije que era necesario tener una relación colaborativa, lo van a hacer juntos, pero como ejercicio para la gestión de riesgos, les propongo que estas medidas las implemente la municipalidad. Entonces la municipalidad va a ser importantísimo que conozca la situación de los mercados y por tanto va a evaluar esa situación. Y por otro lado, otra acción, que sería la que está escrita como 1.2, es verificar la ejecución de la asistencia técnica para mejorar o formalizar el modelo de organización del mercado. Cuando ustedes ven evaluar, cuando ustedes ven verificar, eso pareciera que es una sola acción, pero efectivamente tiene varios hitos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de evaluar la situación, tendríamos que tener un primer informe de diagnóstico, y como consecuencia de ese diagnóstico deberíamos tener un plan de fortalecimiento, ¿no? En la segunda, sobre la ejecución de la asistencia técnica, si ya tenemos el diagnóstico y ya tenemos el plan de fortalecimiento, ya podemos implementar esa asistencia técnica. Podemos hacer informes de seguimiento y sobre todo podemos evaluar si se está logrando reconocer, identificar o mejorar ese modelo de organización y formalizar. Aquí yo les propongo que pensemos en varias cosas, o sea, no solamente en cómo va a ser la gestión, sino incluso desde lo más básico, como puede ser que quizás la asociación de comerciantes no esté inscrita en registros públicos. Entonces, la municipalidad puede hacer mucho para prestar asistencia técnica y permitir que en ese mercado puedan las asociaciones, si son varios o si son una, formalizarse, transparentar quiénes son los asociados, porque también hay casos en los cuales pasan de generación en generación y no se han hecho esas regularizaciones. Entonces, apoyaría mucho desde la base, desde lo fundamental, de ver que está inscrita la asociación, ver que está inscrita la junta directiva, quiénes son los que administran, quiénes son los que tienen permisos. Y lógicamente todo este modelo de cómo funciona está en el reglamento. El reglamento interno, si bien casi el 70% de los mercados, de acuerdo al censo, tenían un reglamento interno, pero puede ser que ese reglamento no hubiese estado actualizado. Similarmente, podría ser que ese reglamento no incorporase a los comités de autocontrol sanitario, que están a cargo de impulsar las medidas sanitarias. Entonces, lo que implica verificar la ejecución de la asistencia técnica es desde la base, ¿no? Y veámoslo como una oportunidad en medio de todo lo que nos está tocando vivir para poder mejorar y fortalecer la gestión. Quiero hacer una pausa porque quizás al entrar con todo este tema de la situación de los mercados y la herramienta, no me he presentado correctamente como hubiera querido, ¿no? Yo soy consultora del programa GFP Subnacional, pero este programa es un programa de la cooperación suiza SECO, quienes agradezco, y también es implementado por Basel Institute on Governance, ¿no? Por eso ustedes ven ahí en la parte superior de las diapositivas, ¿no? Bueno, entonces me están llegando algunas preguntas, pero lo que yo les propongo es responder a las preguntas posteriormente, ¿ya? Muchísimas gracias. Los voy a tomar nota y voy a responderlas al final. Entonces ya tenemos una primera revisión de un posible análisis de causas, y ahora nos vamos al tema del otro lado, del lado de la municipalidad, ¿no? Entonces quizás sí ha habido un pequeño alejamiento en algunos casos, en algunos gobiernos locales, o poco interés acerca del tema. Entonces ahí sí sería importante resaltar esos roles y esas funciones de los mercados, ¿no? Internamente,
para que se conozca cuáles son sus funciones, sus ventajas, y sobre todo para los mismos mercados municipales que son administrados por los gobiernos locales, ¿no? Y quizás ahí, así como hemos estado viendo en general este modelo de organización, podríamos también ver qué se necesita para que en el caso particular de los mercados municipales también se pueda funcionar de mejor manera, ¿no? Y aquí también implica una asistencia técnica, ver el tema de los reglamentos, la conformación, a veces hay representantes no solamente de todos los comerciantes, sino también representantes de giros, ¿no? ¿Cómo es la dinámica que funciona? En realidad, todo lo que le estoy diciendo, tanto la primera causa como la segunda causa, es conocernos, ¿no? Conocernos y aprovechar esta temporada justamente para fortalecer. Muy bien. He hablado de un tema, yo efectivamente considero que no es un tema cerrado. De hecho, muchos sectores del gobierno nacional están impulsando medidas o están estableciendo vínculos con otros actores para conversar acerca del tema. Lo que yo les estoy hablando es la posibilidad que tenemos de pensar desde las bases, gradualmente y también, lógicamente, fortaleciendo el tema sanitario, que es el que se necesita ahora, ¿no? Sino que para ese tema y hay protocolos, se ha dicho mucho, entonces la idea era escoger algunos de estos atributos importantes y poder ver cómo la herramienta nos ayuda, ¿no? O sea, definitivamente hay muchas más cosas que se pueden hacer. Ahora, el segundo atributo, este tema de la relación colaborativa entre la municipalidad y los mercados de abasto, ¿no? Si es que ese es el atributo, yo pensaría que el riesgo es que esa relación entre la municipalidad y los mercados podría no ser colaborativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Una causa podría estar vinculada a que existe poca coordinación entre distintas unidades orgánicas de una municipalidad que se relacionen con los mercados. Y otra razón puede ser que exista desconfianza entre las municipalidades y los mercados, ¿no? De hecho, a pesar que les dije que les iba a contestar después, han algunos comentarios acerca justamente de la relación que hay, ¿no? O sea, comentarios acerca de este tema de la relación. Entonces, si es que hay desconfianza, pues hay que tomar acciones para construir confianza. Si es que hay poca coordinación, hay que hacer algo más. ¿Qué les proponemos? Lógico, pensando en las causas. Una posibilidad podría ser conformar una instancia responsable de la gestión del tema con las municipalidades, dentro de la municipalidad. ¿Por qué les digo esto? O sea, si nosotros partimos de que efectivamente la municipalidad tiene varias unidades orgánicas, hay una que ve el tema de la vigilancia sanitaria, otra que ve el tema de los residuos sólidos, tema de la sanidad, otra que ve el tema de los operativos, fiscalización, pero dada la importancia que este tema está ganando en estos días, ¿no? Y lo que se viene, es importante que esas propuestas, esos cambios que se hagan, lleguen hasta la alta dirección y que se forme un responsable, porque ustedes comprenderán, como todo en la vida, que cuando hay varias unidades orgánicas a veces es complicada la coordinación, a veces los informes sí se comparten, pero no se toman decisiones o se priorizan, ¿no? Entonces es importante definir y priorizar. Entonces una propuesta para solucionar esta posible poca coordinación es establecer una instancia que sea responsable de estos asuntos relacionados a los mercados y reporte a la alta dirección. Otra segunda causa que podría ser vinculado a esta desconfianza podría ser contar con un plan de trabajo para fortalecer la gestión que sea elaborado con participación, ¿no? Estoy hablando un poco más de los planes que sí existen, que se están haciendo en el marco del COVID, ¿no? Y efectivamente se tienen que hacer muchas cosas porque la situación es complicada, ¿no? Pero estoy hablando de un plan de trabajo que piense en ese mercado que queremos, en la nueva normalidad, y que tenga hitos definidos, acciones, ¿no? Y en ese caso, la medida de control, ¿no? La redacción de la medida de control sería verificar el cumplimiento de ese plan de trabajo con acciones y plazos específicos. Si nosotros nos vamos a pensar en un instrumento de gestión que las municipalidades ya manejan en el tema de gestión de riesgos,
Es un instrumento que existe en la normativa de la Contraloría General de la República, que se llama Plan de Acción, sección Medidas de Control. Ese es el instrumento. Entonces, en ese instrumento, todas las entidades de los 3 niveles de gobierno eligen un producto que van a priorizar y establecen, a partir de una definición de riesgos, qué medidas de control van a implementar, en qué fechas, con qué hitos y con qué medios de verificación. Entonces, es posible, como un compromiso, una señal de que se está haciendo estas cosas, utilizar ese instrumento de gestión. También es posible tener un plan de mucho mayor alcance, que exceda de repente el periodo que está definido en ese instrumento, pero con una meta de llegada, ¿no? Entonces, si yo les digo establecer una instancia en la municipalidad que sea responsable, lógicamente eso implica tener pues una resolución, probablemente una resolución de alcaldía, nombrando quiénes son los miembros de esa instancia, quién es el líder de esa instancia, ¿no? Definiendo de repente la periodicidad con la cual van a reportar los avances a la alta dirección, ¿no? En función a este plan que les propongo, que puede ser el plan de trabajo, ¿no? Entonces, es una propuesta, pero que sí da la señal, porque ya existiría un interlocutor cohesionado por el lado de la municipalidad. No es que no lo haya, sí lo hay, pero digamos cohesionado y con unas prioridades claras. Y por otro lado, un compromiso de trabajar de manera conjunta. Sí, yo veo algunos comentarios, efectivamente hay casos muy particulares, hay casos particulares de municipalidades, hay mercados que son mixtos, que son municipales, pero que tienen puestos de venta que tienen propietarios particulares, ¿no? También hay municipalidades que trabajan más de la mano con los mercados, otras que no tanto, ¿no? Entonces, lo que yo les estoy poniendo es una propuesta como temas fundamentales, como temas fundacionales, ¿no? Entonces, en el caso puede ser variante A, B, C, D, distintas variantes, sí es importante trabajar la relación, fortalecerla. Entonces, si no se hubiese definido un atributo vinculado a esta relación de colaboración, difícilmente se hubiera relevado la importancia de tener estos espacios, ¿no? Entonces, esa es la manera como metodológicamente podemos llegar y que es un ejemplo, ¿no? En realidad yo les propuse como 8 atributos y así podríamos definir muchos otros más, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a otro tema, que sería el tercer riesgo, que está relacionado a los alimentos, ¿no? Entonces, que el atributo es que los mercados de abastos comercializan alimentos que se encuentran en buenas condiciones. Yo creo que eso ha sido antes, ahora y siempre. Eso es lo que queremos, realmente que la alimentación sea saludable y segura. El riesgo podría ser que los mercados de abastos podrían, acuérdense siempre en condicional, comercializar alimentos que no se encuentren en buenas condiciones. Entonces, si no se encuentran en buenas condiciones, ¿por qué sería? Esa sería la pregunta. Esto es una posibilidad, pero ¿por qué podría ocurrir eso? Entonces, al inicio de la exposición de esta segunda parte, cuando ya comenzamos a hablar de la herramienta y no tanto de la información que venía del censo, les hablaba que podíamos buscar las causas en los procesos que permiten el funcionamiento. Entonces, en este caso, les pongo ahí 4 causas, ¿no? Mercados de abastos podrían comercializar alimentos que no se encuentran en buenas condiciones. Podríamos ver 4 causas. Una, que no se cuentan con los espacios adecuados para la recepción o almacenamiento. Quiero hacerles una salvedad. O sea, ustedes me pueden decir, sí, es cierto, porque vemos en la televisión, no hay espacios, a veces están tuburizados los pasadizos. Está bien, pero la herramienta metodológicamente nos ayuda para poder pensar y atacar esa causa. O sea, si nosotros cuando pensamos en el riesgo y en las causas, no se nos van a pasar estas cosas que de otra manera, de repente hacemos una tormenta de ideas, lo vivimos, pero no se nos ocurre. Entonces, esa es la utilidad de identificar el riesgo y pensar en las causas. Y por eso también es importante que cuando hagamos el ejercicio de analizar las causas, pensemos en el proceso. Entonces, si nosotros queremos que los alimentos estén en buenas condiciones, hay que seguir el proceso desde el inicio. Estamos en el caso de minorista. Entonces, tendríamos que pensar desde que se reciben los alimentos, ¿no? Desde, se almacenan, se transportan, se manipulan, llegan hasta al punto final, que es el puesto de venta dentro del mercado, ¿no? Entonces,
Por eso les decía, busquemos las causas en el proceso. Si nosotros nos vamos al primero, por ejemplo, que es que no cuentan con espacios adecuados para la recepción o el almacenamiento, podríamos ver que es necesario quizás hacer un estudio para ver si se puede reorganizar espacios y adquirir cierto equipamiento, o si más bien necesitamos formular un proyecto, ¿no? Y cuando yo les pongo eso, nuevamente les pido que recordemos, estamos haciendo el trabajo de la perspectiva de la municipalidad. ¿Qué puede hacer la municipalidad para fortalecer la gestión de los mercados para que provea esas funciones? Sean espacios saludables y seguros para permitir el acceso a la alimentación y brindar oportunidades de desarrollo local. O sea, pensemos siempre en el mapa completo, ¿no? Entonces, la medida de control en este caso, si estamos pensando en el tema de los espacios, ¿no? Es evaluar cómo los mercados pueden contar con estos ambientes adecuados para la recepción, almacenamiento y distribución de los productos a los puntos de venta. En la primera parte, cuando hablábamos de nuevo acerca del censo, veíamos que muy pocos tenían área de carga y descarga, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que efectivamente es necesario hacer este estudio de manera seria y empezar con ciertas prioridades, ¿no? O sea, a nivel de lo que es el gobierno central, ya se estaba pensando esto, ¿no? Desde el plan de competitividad que se aprobó, y ya hay un grupo de trabajo que están pensando en modelos de mercados, ¿no? Pero desde la municipalidad ahora, este análisis, este estudio de cómo se pueden trabajar en los espacios es importantísimo, ¿no? Incluso ahora que los mercados no están trabajando a su plena capacidad porque no están aprobados todos los giros, ¿no? Es un porcentaje bajo todavía de los comerciantes de los mercados que están trabajando. Entonces, tenemos que pensar en todos ellos que estarían en el mercado y cómo se va a poder tener estos espacios adecuados para la recepción o el almacenamiento, ¿no? Y bueno, esto implica muchas cosas, ¿no? Implica si es que lo va a hacer la misma municipalidad, si es que se va a contratar a alguien, o sea, los medios de verificación, digamos, de que se está avanzando con esta medida de reducción del riesgo son varios, ¿no? Ahora, otra causa, en este caso les puse 4 causas, entonces lo que ahora les planteo es seguir la línea. Vimos primero la recepción y el almacenamiento, entonces vimos que quizás ha habido problemas. ¿Por qué los alimentos no están en buenas condiciones? Por problemas con los proveedores y de repente con problemas en la manipulación. O sea, no era necesariamente por el espacio. O sea, los alimentos no se estropearon porque, por decir una palabra, ¿no? Porque no había espacio, porque se chancaron, sino de repente porque llegaron mal o de repente porque fueron mal manipulados, ¿no? Entonces, en ese sentido, las municipalidades siempre están haciendo sus acciones de vigilancia sanitaria, eso siempre lo hacen, ¿no? Y en este caso, el tema es que efectivamente se verifique que estos alimentos sean inocuos. Cuando ingresan al mercado de abasto se pueden hacer muestras aleatorias. Ya, las municipalidades en esto ya tienen larga data, pero es importante que se establezca la periodicidad, la manera, ¿no? Que no se deje de lado, aunque ahora la mayor parte de los esfuerzos están en asegurar las medidas de bioseguridad, ¿no? Y por otro lado, también tenemos la necesidad de hacer el seguimiento, como yo les estaba diciendo, en toda esta cadena de distribución dentro del mercado minorista, desde que llega el proveedor. Entonces ahí sí podría servir tener modelos de protocolos y tener uno aprobado para los mercados, de manera de que se pueda distinguir en determinadas etapas qué está pasando, cómo se están manipulando, cómo se están tratando los alimentos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el cual aplica esa observación que les decía de ver las causas en el proceso, ¿no? Esa era, disculpen. Ahora, con respecto a otra causa, podría ser que los equipos para conservar los alimentos perecibles no funcionen bien, ¿no? Y al respecto, yo creo que esta causa no solamente es que no funcionen bien, sino que nosotros hemos visto en las estadísticas que muy pocos mercados tenían cadena de frío. Entonces, si estamos hablando de alimentos perecibles, ahí sí hay algo también que hay que hacer. Para aquellos que sí tienen, ¿no? En realidad, un tema importante es hacer un inventario y ver su condición de operatividad, ¿no? Entonces, ahí sería la medida, verificar la condición de operatividad de estos equipos. Por otro lado, si bien se verifica con la periodicidad que se estime, también es importante hacerle mantenimiento, ¿no? Entonces ahí habría que
tomar acciones para que este plan de mantenimiento se ejecute. Y la redacción que les propongo es verificar el mantenimiento oportuno de los equipos, ¿no? Ahora, un poco pensando en estas circunstancias en las cuales los mercados no tienen pues la cadena de frío, ¿no? Y también considerando la naturaleza de los compradores peruanos, ¿no? A diferencia de otros países, en el Perú las personas todavía vamos a los mercados, o sea, todavía valoramos el espacio, el mercado. De aquí en adelante muchos comportamientos van a cambiar, de hecho están cambiando ya, pero sí hay atributos valorados por la población que tienen que ver gente que le gusta ir para comprar los alimentos frescos, por ejemplo, ¿no? Le gusta ir porque está cerca, o va también por el tema del precio. Entonces, siempre va a haber necesidad de ir al mercado, y quizás si es que el mercado paulatinamente va a poder funcionar con estos equipos para conservación, se podría ver cómo estos productos que todavía se pueden aprovechar, ¿no? Alimentos perecibles, para que no pasen otro día y de repente sí ya no sean útiles, cómo es que se pueden aprovechar estos alimentos, ¿no? De repente es un mercado que no tiene, pero sí pues, se puede hacer una estrategia interesante para poder aprovecharlo, y eso sería una evaluación de unas estrategias que se podría hacer con colaboración. O sea, definitivamente no con la colaboración. Todo esto que les estoy proponiendo son cosas que puede hacer la municipalidad, pero no lo va a hacer en esta relación vertical, ¿no? Sino en una relación de conocerse y trabajar juntos, ¿no? Porque yo creo que en esas circunstancias todos queremos salir bien, y los mercados de abastos van a seguir funcionando y tienen que ser seguros y saludables para todos. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Y finalmente, había otra causa, ¿no? Que está relacionada ya en la cadena. Llegamos hasta el final, cuando ya es la condición de los alimentos en los puntos de venta. Entonces ahí también habría que ver cómo está la calidad sanitaria de esos alimentos y su inocuidad, ¿no? Y eso también se puede hacer en el punto final, que es el punto de los puestos de venta. Muy bien, entonces lo que les he mostrado hasta el momento ha sido, ¿no?, la presentación inicial de cuál era la situación de los mercados con la información del censo. Les propuse que pensemos en los mercados en función a dos objetivos principales, que uno era asegurar el acceso a alimentación saludable y otro tenía que ver con brindar oportunidades de desarrollo local. Luego hablamos de qué atributos o qué características deseables debía tener ese mercado para poder cumplir esas funciones. Y les propuse 3 ejemplos. Podríamos seguir con los otros temas, con los otros atributos, y de hecho hay mucho que hablar acerca de otros temas, ¿no? La idea era usar herramientas de gestión de riesgos y analizar las causas, y a partir del análisis de las causas, poder implementar medidas que permitan prevenir que ocurra ese riesgo. Entonces, si nosotros hacemos eso, viendo los otros atributos, construyendo el modelo de mercado, el modelo de organización de mercado, podríamos tener mejores probabilidades de asegurar este acceso a alimentación saludable y oportunidades para el desarrollo local. Este es como decir el cierre del mensaje principal que les quería yo dar en esta parte, ¿no? Que es la parte primera, que referida a cómo podemos usar esta herramienta para poder gestionar los riesgos en los mercados de abastos. Ahora estaríamos empezando el segundo bloque, y tengo el placer de presentarles, no sé si ya la pueden ver ustedes o no en pantalla. Les voy a presentar. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto en verte. Mirta. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Les voy a presentar brevemente a Ana María. Ana María es doctora en Planificación del Desarrollo de University College London, con maestría en Estudios de Desarrollo de University of Cambridge y formación inicial en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es investigadora y facilitadora de proyectos multiactorales en planificación urbana, enfocados al fortalecimiento de los sistemas alimentarios. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sección es una breve entrevista en relación a los temas que hemos estado viendo, aprovechando el conocimiento que tiene Ana María por su investigación en estos temas. Entonces voy a dejar de compartir. Gracias, Ana María, nuevamente por aceptar
esta reunión. Mire, Mirta, gracias. Y aprovecho también, gracias al equipo de GFP, ¿no? Ha sido muy bueno poder intercambiar en estos días y ver ahora los avances del proyecto, ¿no? Y cómo están contribuyendo también a poder abrir el espacio de diálogo y también las mejoras en la gestión. Muchas gracias, Ana María. Encantada, es un placer. Ahora a nuestro público les quisiera poner en contexto. Hemos estado hablando al inicio, luego de ver la situación de los mercados en el año del censo, hemos hablado acerca de las funciones de los mercados, ¿no? Y cómo estas funciones, que les propuse dos, podían ayudar a definir los atributos o las características deseables de los mercados de abasto, ¿no? Entonces, quería pedirte, Ana María, por favor, si podrías comentarnos un poco acerca de la relación de los mercados con el acceso a la alimentación saludable. Esa sería la primera pregunta. Ok. Sí, bueno, y tomando la oportunidad para un poco ahondar sobre esta función que presentaste al inicio, sería bueno recordar también a quienes están preocupados ahora por la mejora en la gestión de los mercados, retomar ese punto, abrazar, digamos, la idea de que esto es una parte fundamental en el funcionamiento y en las mejoras que se están viendo para los mercados. Si reconocemos, como bien has dicho, cuáles han sido las características que han podido ser levantadas sobre cómo están los mercados y cómo funcionan principalmente en el país. La venta de alimentos es una característica principal y no es una característica solamente de ahora, ¿no? Es desde el inicio mismo de la operación de los mercados, tanto para nosotros como en el resto del mundo, ¿no? Habría que poner en valor, yo creo que esta es una invitación muy importante a repensar los mercados desde esos atributos, como tú describes, desde la visión de gestión de riesgos, desde esos atributos que son centrales en el funcionamiento de los mercados, y con eso también replantearnos qué es lo que estamos haciendo para esa mejor entrega de los atributos, ¿no? En cuanto a la alimentación en particular, yo creo que ha habido un gran olvido, y como lo ha habido a mi parecer como te digo, desde la investigación y ahora desde más la práctica cercana a la gestión misma de los mercados, ha habido un olvido muy grande de que ese es el atributo o uno de los atributos centrales para los mercados, ¿no? El poder tener el acceso al alimento, que es lo primero que buscamos todos los seres humanos, ¿no? Desde el inicio del día, el tener ese acceso de manera cercana y posible, ¿no? Tanto económica como socialmente o en distancias, ¿no? El asegurar que va a haber un abastecimiento en el mercado, a pesar de que eso ya se podría ver como externo al mercado, está conectado a él mismo, ¿no? Tal vez me estoy adelantando un poco a la siguiente parte, pero que es intrínseco mirar el asegurar el mercado como un punto de abastecimiento de alimentos, también en el sentido de cómo el mercado está conectado con el funcionamiento del sistema urbano y del sistema alimentario. Si el mercado no llegan alimentos, si hay una interrupción en esa cadena de alimentos o en ese gran sistema, cómo serían mejor expresadas las conexiones en cuanto al abastecimiento de alimentos. Si hay alguna interrupción por X motivos, como en este caso podría ser un motivo de salud pública, el mercado no va a poder cumplir su rol y nosotros lo vamos a sentir. Porque para el Perú, no recuerdo si es que es un dato que mostraste, pero para nosotros sigue siendo una forma principal de consumo, ¿no? Sigue siendo un centro principal de abastecimiento de alimentos, por encima de cualquier otra forma más individualizada o privada, como son los supermercados o autoservicios, que los tenemos en gran cantidad y van en creciente número, pero asimismo van en creciente número los mercados. Y esa es otra data también que sale en el censo, ¿no? Entonces, bueno, mirarlos desde esa función tan intrínseca con el ser, con cómo funcionamos nosotros como sociedad, con lo que nos proveen, que son los alimentos,
y con las conexiones que tienen en ese aprovisionamiento con otros eslabones de la cadena de alimentación. Porque hacia el mercado vienen las producciones del interior del país, pero también de Lima. Y ahí hay mejoras que se pueden pensar también en el funcionamiento de los mercados, ¿no? Hay partes en esos eslabones que permiten que los mercados nos provean comida, que también podríamos empezar a repensar. Y eso es a través, por ejemplo, de los mercados que se están planteando ahora, mercados itinerantes. Estamos viendo que se están acercando los productos directamente del productor o directamente del mayorista, cosa que los mercados anteriormente, digamos que no estuvieron atendiendo, y tampoco hubo una propuesta de algún otro actor involucrado con el mercado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mencionando ahora la parte de los actores, también es importante, además de ver estas funciones o esos atributos centrales, identificar qué actores están involucrados en el poder llegar a tener estos resultados, ¿no? Como los llaman dentro de este esquema de gestión de riesgos. Y si empezamos a enumerar a los actores, nos vamos a encontrar todos inmersos, ¿no? Nos vamos a encontrar no solamente los comerciantes, no solamente el transportista, no solamente el estibador, no solamente el comprador, y yo de repente, o X ciudadano de repente que piense que no está conectado con el mercado. Igualmente, si tienes un mercado cerca, eres un actor que directa o indirectamente tiene una implicancia en el funcionamiento del mercado, y eso también es importante de verlo. Y bueno, tal vez ahí me estoy saltando un poco de lo que querías. Sí, se me surgió una repregunta, porque en realidad sí he entendido esta propuesta que en realidad le estaba recogiendo, pero muy superficialmente, y tú has ahondado acerca del rol para asegurar el acceso a alimentación. Y también hablaste de los mercados itinerantes, ¿no? Entonces estaba pensando, si es que estamos ahorita en un momento de gradualidad, ¿no? Teniendo al mismo tiempo estos mercados permanentes y los itinerantes, o si quizás también estamos cambiando a tener más modalidades de aquí en adelante, ¿no? Creo que es una respuesta que va a ser más tu perspectiva, porque el futuro no lo sabemos, pero no sé qué piensas al respecto de eso, ¿no? De que puedan venir nuevas formas de comercio. Sí. Sí, es probable. Estamos viéndolo ya en la emergencia de ferias, incluso antes de esta crisis de salud pública, ¿no? Han estado surgiendo ferias, porque tanto aquí en Lima, en Perú y en el resto del mundo hay una necesidad muy grande de volver a conectarse con lo que es el origen del producto. Y eso es natural, ¿no? Como decía, si nosotros empezamos a mirar, a reconocer en la gestión también qué es propio, qué es intrínseco del ser humano, de la sociedad, del conjunto de ciudadanos al que estamos nosotros sirviendo como gestores públicos, si empezamos a replantearnos nosotros nuestra acción desde ahí, y replantear ahí también nuestras prioridades sobre qué estamos invirtiendo, sobre qué estamos actuando, sobre qué estamos haciendo, vamos a poder entender por qué es que hay algunas iniciativas ciudadanas que empiezan y tienen éxito. Por ejemplo, como esas ferias, ¿no? de productores. O, por ejemplo, otros colectivos que van surgiendo también en torno a alimentación. O tal vez el mismo ejemplo de la gastronomía, que surgió y se desplegó muy bien, al menos como discurso, pero no llegó a anclarse en formas de actuar, ¿no? En formas de gestión pública, en formas de gestión urbana, en maneras de gobernanza, ¿no? De incluir estas acciones sobre cómo tú percibes, sobre cómo tú puedes empezar a organizar los espacios que tienes para que esas potencialidades y esas formas naturales, digamos, de accionar, y sobre las que los ciudadanos pueden volverse aliados también al sector público. Y, bueno, hablando también del privado, de los varios sectores que encontramos aquí presentes, ¿no? En lo que es la gobernanza. Si tomas estas iniciativas que nacen, como te digo, espontáneamente, y que surgen y que prenden, tal vez vas a encontrar más oportunidades para rescatar estos aspectos que se han invisibilizado en la trayectoria de las ciudades, ¿no? Para nosotros los mercados son un perfecto ejemplo de qué es lo que se invisibilizó y qué es prioritario a pesar de haber sido invisibilizado. O sea, no se estuvo tomando en cuenta, y de pronto apareció esta pandemia y se volvieron uno de los primeros puntos de atención, ¿no? Pueden surgir, sí, alternativas a los mercados, pero del mismo modo yo creo que
así como los mercados han surgido o han resurgido de otras pandemias, no nos olvidemos del cólera u otros problemas donde han tenido problemas dificultades de abastecimiento, como en ocasiones de fenómeno del Niño, el mismo colectivo que forma parte de los mercados los va a reformular, y tal vez de los mismos mercados nazcan nuevas formas de operación o nuevas formas de organización. Lo que sería muy importante es que de la mano de esas respuestas vayan también los otros actores, y principalmente los gestores a nivel local, ¿no? Que son los que más conocimiento tienen de cómo es que ellos, quienes tienen la herramienta más a mano para poder estar junto con estos centros alimentarios, pero también centros de vida urbana, ¿no? Sí, muchas gracias, Ana María. En realidad te agradezco tu respuesta tan compleja. En realidad estaba pensando en hacerte una pregunta, pero creo que ya lo has comentado un poco. ¿Qué importa? De repente hay algo que faltó puntualizar y lo tocas nuevamente, ¿no? Volviendo al tema de las funciones, hemos hablado de la función relacionada al acceso a la alimentación segura, ¿no? Saludable. Entonces, ahora la otra función que propuse al explicar la herramienta era con respecto a brindar oportunidades para el desarrollo local, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿qué alcance nos puede dar, ¿no? Sobre los mercados? Sí, ahí, bueno, por la parte de alimentación, luego sí quiero complementar con algo que sé que luego lo vamos a conversar. Y por la parte del desarrollo local también es un aspecto, bueno, propio del surgimiento de los mercados y de su prevalencia, ¿no? A pesar de los avances o el espacio que ha ido ganando la construcción, la infraestructura urbana, de otras formas modernizadas, digamos, de habitabilidad. Los mercados permanecen porque son polos de, bueno, por un lado de fuerza laboral, pero por otro también son polos que atraen actividad humana, actividad social, de aspectos básicos, o sea, desde el aprovisionamiento, como decíamos al inicio, de bienes cotidianos, pero también de otras formas de interactuar y de uno habitar la ciudad, ¿no? Eso no se desconecta de la acción de los mercados. Ahora, por el lado si tomamos el desarrollo local y lo desagregamos de repente en los varios ejes en los que podría ser evaluado, no solamente como desarrollo económico, pero empezando por el desarrollo económico, vemos que los mercados generan un alto número de puestos de trabajo, ¿no? Entre los puestos de venta, pero también en las labores asociadas, ¿no? No solamente es el propietario del puesto, son varios los trabajadores ahí, son varios los trabajadores que no asociados directamente al puesto de trabajo, pero no formalmente se encuentran elaborando alrededor de los mercados, porque eso ocurre naturalmente en todos los mercados, y en los comercios que se posicionan en el entorno o en la área de influencia de los mercados a su vez. Y eso también pasa en todos, porque los mercados, al ser espacios colectivos y tener esta diversidad de oferta, generan flujos de gente que otros comercios también lo aprovechan, ¿no? Pero más allá de este potencial económico que naturalmente también tienen los mercados, el hecho de generar ese flujo, de generar ese movimiento, le da vida a los espacios y a las áreas aledañas, ¿no? Hay una palabra que no sé cómo se dice en castellano, pero en inglés es vibrancy. Entonces hace que las calles sean, ¿no? ¿Preferirías andar por una calle desolada o por una calle que tiene actividad? ¿Preferirías andar por una calle que no tiene tal vez siquiera alumbrado o por una calle que te provee algo más que puedes ganar en un discurrir por la ciudad? Idealmente, claro, esas son las condiciones. Sabemos que en algunos casos esta parte de la infraestructura urbana no ha acompañado a los mercados, pero en muchos otros casos sí, porque los mismos comerciantes defienden que su espacio sea así, sea habitable, sea atractivo, al menos en su entorno inmediato, dentro de lo que pueden influir.
¿no? Y para algunos grupos de personas también los mercados son los lugares donde pueden encontrar relacionamiento, donde cuando en sus espacios más privados, tal vez familiares o tal vez de hogar, no lo tienen. Y esas también son poblaciones que nosotros normalmente no visibilizamos, pero están ahí las personas mayores, ¿no? Las personas que por alguna u otra razón están aquí o en las ciudades grandes y no tienen otros espacios de conexión social. Los mercados también resultan para eso, ¿no? Aquí no tenemos muchos estudios, lamentablemente, sobre esos otros valores más que económicos de los mercados, pero en otros países sí se dan. Y eso sería interesante también de ver, porque esos son, como te digo, valores que tal vez no sean calculables monetariamente, para poder decir, ok, el mercado no me está, la gente no me está pagando mucho por renta, entonces como municipio no me conviene tanto, pero tal vez hay otras cosas que el mercado me está dando, otros valores sobre el suelo y otros valores sobre el espacio, ya no solamente sobre el suelo, sobre el que construyo, sino sobre el espacio social habitado que el mercado me está dando y que no estoy monetarizando, pero que, bueno, podría valorar de otra forma, ¿no? Muchas gracias, Ana María, por abrirnos la perspectiva, ¿no? En realidad yo estaba proponiendo dos funciones y en función de eso los atributos, ¿no? Si nosotros ampliamos esta perspectiva, ¿no? Acerca de cuál es ese mercado deseable, ¿no? Entonces tendríamos más atributos y podríamos de repente identificar otras cosas y ciertamente ese es el ejercicio que va a surgir de la misma comprensión en el territorio, el mercado con el gobierno local, ¿no? Es el conocerse, el comprendernos todos, que es algo que estamos aprendiendo en esta coyuntura como seres humanos en nuestro país, ¿no? El comprendernos, y de ahí vienen estas otras funciones que quizás no han sido valoradas lo suficiente o no han sido consideradas y que implicarían también otras medidas, ¿no? Te agradezco mucho por esa reflexión. Ahora creo que tenemos que ir un poquito manos a la obra. En esta herramienta de gestión de riesgos propusimos algunas medidas. Entonces quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las municipalidades apoyar para una mejor gestión de los mercados? Es grande la pregunta, pero digamos que hay algunas pinceladas que hemos dado en la primera parte y me gustaría escuchar tus comentarios. Bueno, retomaría este punto, bueno, por el que tú empezabas y por el que hemos empezado en las preguntas, ¿no? Que es este conocimiento de entender cuáles son esas funciones de mayor demanda, de entender cuáles son esos servicios y esos atributos que los ciudadanos están demandando y tal vez no he podido atender. Y no sé, no es por decir que quienes están ahora no lo hayan hecho, sabemos que tenemos una historia, sabemos que hay una trayectoria en la que hay cosas que se dejaron en el camino, ¿no? Pero si este es el momento para retomarlo y empezar a mirar desde adentro nuestras ciudades, desde el corazón, desde lo que está, como te digo, desde el funcionamiento mismo, bueno, yo diría que ese sería un buen inicio para repriorizar. Y desde ahí trabajar mucho la relación con los espacios más localizados. Creo que muchas de las políticas han sido también mirar, ¿no? Desde cuáles son los grandes, cuáles serían los ejes que me van a dar tal vez más beneficios, los que van a ocupar mayores terrenos, los que me van a dar mayores, los que me van a devolver en mayores impuestos, probablemente con la intención de tener mayores impuestos para poder reinvertir en mis servicios. Pero si eso igualmente vemos hoy que no ha estado respondiendo a lo básico y sustancial para que la gente pueda seguir habitando adecuadamente, dignamente y puedas con eso conectar todos los demás servicios que querías dar o todos los beneficios que querías darle a la población, pues entonces repriorizar, ¿no? De repente no es a las grandes inversiones, sino a las pequeñas que en sí van a ser grandes, ¿no? Ahora el programa de incentivos, ¿no? Y estas nuevas metas, ¿no? de incentivos que ha propuesto el gobierno son una manera, creo, de poder empezar y de tomar ese camino, ¿no? Ojalá y se mantenga, ¿no? Esta nueva lógica, esta nueva priorización, ¿no? Si vemos lo que le han pedido a los municipios es que miren a los mercados, que miren esas alternativas para acompañar a los mercados y sigan en esta oferta o en esta
darles acceso a lo sustancial, ¿no? A lo primario. Entonces, que se tome esa oportunidad también para ver qué es lo que yo como gestor y con mi equipo tengo para responder, y probablemente iban a encontrar también muchos retos, porque no se estaba mirando así dentro de sus equipos mismos, qué es lo que tenían para poder acompañar a que el espacio mismo del mercado funcione bien, que el entorno funcione bien. El entorno es mi barrio, el entorno son muchos barrios juntos, ¿no? Que el Quería texto que una los breve municipios tienen que interrupción, dar. Ana María. Sí, dime. Una breve interrupción para que nuestros oyentes o los que nos están viendo por Facebook estén en contexto. Ana María está hablando acerca del programa de incentivos a la gestión municipal, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha incluido metas específicas para lo que son los mercados de abasto permanentes e itinerantes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los permanentes, hay una actividad relacionada a la conformación de un comité de autocontrol sanitario, o sea, bajo el principio de que el mismo mercado vela por el cumplimiento de las medidas sanitarias, y tiene este comité en el cual están participando la administración del mercado, representantes de los comerciantes, también representante de la municipalidad y un representante del área de salud del gobierno regional, ¿no? o del Ministerio de Salud en el caso de Lima, ¿no? Entonces, eso es a lo que se estaba refiriendo Ana María. Y también la otra parte es incluso cosas tan básicas como contar con un padrón, ¿no? O sea, conocer quiénes son las personas que están en el mercado, y no solamente porque sean los propietarios de los puestos, ¿no? Sino porque también venden, quizás alquilan, que quizás heredaron y no se regularizó. Es como un primer paso para efectivamente que el foco esté en el mercado, pero ahí ya viene la relación, esta colaborativa que estamos hablando, para ver cómo se logra este primer paso, ¿no? Ahora sí, disculpa que te interrumpí, solamente para que estén en contexto las personas que nos están siguiendo. Sí, no, y perfecta la interrupción, también estaba aprovechando para, bueno, perfecta la aclaración, mejor dicho, estaba aprovechando para ver un poco los comentarios. Y bueno, Sí. para poder seguir en esa línea, bueno, retomar, como decía, ¿no? esa conexión con los centros de convivencia, ¿no? Y ver a partir de estos centros cómo funcionan nuestros barrios y cómo deben estar conectados también, cómo los barrios en sí, como tal vez pequeñas unidades, pequeños núcleos, esas familias extendidas, ¿no? Que antes se vivían, pero que hoy igualmente podemos experimentar, cómo se conectan entre sí, cómo van originando esta gran conexión urbana, esta gran red urbana, ¿no? en la que vivimos la mayor parte de los ciudadanos del planeta, ¿no? Y al ver estas conexiones, también pensar en los planes, ¿no? En cómo hemos estado ejecutando la planificación urbana, ¿no? Esa ha sido también otra tarea que ha sido grandemente olvidada. Y ahora, si miramos, otro problema grande para nosotros es el de la movilidad, ¿no? Cómo se han dado en sí los ejes, los espacios para transitar en la ciudad. ¿Cómo llegas, por seguir con el ejemplo de los mercados, cómo llegas al mercado? ¿Cuánto de caminable es el espacio que tienes entre tu casa y el mercado? ¿Y qué tan lejos o cerca lo tienes? O tal vez tienes varios mercados cerca, como me pasa a mí, ¿no? Que tengo un montón de centros de abastecimiento cuando sé que más allá hay escasez de ellos. Entonces, ¿cómo has pensado tú como gestor, o tú a diferentes escalas, que estos espacios deben estar distribuidos? Y eso sí es una tarea que tienen que tomar, ¿no? La parte de la planificación. ¿No? Y nuevamente, como decía, tomar esa invitación también para mirarse a sí mismo y ver si esto me falta en el territorio, ¿qué es lo que yo debo tener, ¿no? Y en mi equipo, lo que me falte, o en mi municipio, o entre mis aliados, ¿no? Cómo yo puedo mejorar esa acción sobre lo que me está demandando, ¿no? La realidad. ¿Tenías intención de una pregunta, de una repregunta? Tenía intención, pero después me puse a mirar las preguntas que hemos recibido por el chat. Okay. Entonces, sí. creo que si te parece, no sé si querías terminar una idea con la seguridad, con el tema alimentario, ya no. Estamos bien. Bueno, yo decía, Ya. bueno, si algo podría añadir un par de ideas más. Ya. Bueno, como decía, retomar lo de la planificación sí me parece muy importante, que se haga realmente un plan urbano para cada locación que lo necesita, ¿no? Que se haga de manera participativa,
porque nuevamente si vas a atender una necesidad que ahora te está saltando ¿no? ante los ojos y que hoy quieres aprender, porque los municipios, así como el gobierno central al sacar estas normativas, todos están aprendiendo, porque fue algo que no se tomó antes como prioridad. Entonces, si quieres aprender cómo atenderlo, la mejor manera va a ser una gestión más participativa. Y aunque eso antes se veía como tal vez una distracción del gasto público, tal vez como una inversión más de tiempo que no era tan necesaria, creo que, bueno, nuevamente es hoy evidente que es necesario. Y bueno, tomaría así por ahí unos comentarios que van en línea un poco con lo que fuiste comentando y lo que hemos conversado antes, que también en la gobernanza de espacios que son colectivos, como en el caso de los mercados, sí sería bueno que existan, no sé si sería una autoridad u otra forma que puedan tomar que sea factible, ¿no? De instalarse, que sea más de un actor quien forme parte del acompañamiento de la gestión de ese tipo de espacios, ¿no? Para los mercados, que sabemos que tienen operación compleja, y para la movilidad también, por poner otro ejemplo, ¿no? que son formas de operación compleja, que tienen más de una función y que para eso hay varias instancias que deben intervenir. Sería mejor que hayan autoridades también que representen estas varias instancias sobre las que puedan ejercer, ¿no? Su rol, su acompañamiento, su visión, y que las normativas que salgan sean también más comprensivas, ¿no? O sea, que abarquen Mira, estas lo que me estás diciendo me hace retomar el tema de la instancia en el siguiente sentido, ¿no? O sea, por un lado, sí puede existir este problema para tener esa relación colaborativa al haber muchos interlocutores en el gobierno local y al no haber prioridades. Tú estás hablando de planificación, estás hablando de prioridades. Ciertamente la prioridad es del gobierno local, ¿no? Pero también la diversidad de los mercados es tan grande, o sea, a las personas que nos escuchan les diré pues que inicialmente hace un tiempo conversando con Ana María yo quería sacar tipologías y quería hacer algo un poquito más específico para los distintos tipos, pero si nosotros vemos el caso de un distrito que tenga 20 mercados, les aseguro que dentro, o sea, así sean todos del mismo número de puestos, que sean muy parecidos en el diseño, no van a ser lo mismo. Entonces, por un lado, tener el interlocutor con una prioridad, que es, digamos, la municipalidad. Y por otro lado, los otros actores, ¿no? Que de repente podrían ser invitados dependiendo en dónde los problemas son más serios, ¿no? De hecho, en esta presentación que hice sobre la gestión de riesgos, yo no me paré, no hice la pausa en el tema de la evaluación de los riesgos, ¿no? Les dije, nosotros tenemos los atributos, tenemos los riesgos, y se supone que estos riesgos los vamos a evaluar en función a su probabilidad y impacto, y vamos a ver los riesgos más altos de repente son los que se traten, ¿no? Y justamente ese ejercicio de valoración va a ser distinto dependiendo del mercado. Entonces puede haber algunas temáticas que sean más relevantes en uno que en otro mercado. Y lógicamente será necesario pues convocar a otros actores para que puedan apoyar en ese sentido, y también habrá aprendizaje entre pares, ¿no? O sea, estamos en algo, como tú bien decías, que se está volviendo prioritario porque está vinculado a la alimentación, porque nos estamos dando cuenta en este contexto en el que vivimos qué cosa es importante y qué no, entre todos los temas que nosotros siempre veíamos, ¿no? A nivel de gestión pública, a nivel de nuestra vida, ¿no? Y todo lo que hacemos. Entonces, sí, creo que se abre el espacio para poder, desde la municipalidad, apoyar, priorizar algunos temas, como una cabeza, y también dar la apertura para algunos otros sectores en función a las problemáticas distintas, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo capta la idea que tú estabas refiriéndote hace un momento. Sí, eso, y bueno, como dices, los problemas son complejos, localmente también son muy diversos. Lo último que podría añadir, porque sé que debes pasar las preguntas, es que hay otros marcos normativos que pueden ayudar también ¿Ya? a la supervisión o al cumplimiento de estas funciones. En términos de alimentación, hay algunos marcos, tal vez hay vacíos, tal vez hay algunos ausentes, pero hay normativas también que te ayudan o que ayudan a los municipios a pensar, por ejemplo, en alimentación saludable. Hay una ley de alimentación saludable, hay una ley de donación de alimentos, hay una ley de gestión de residuos sólidos, hay una ley de prevención de pérdidas y desperdicios. Todos son de distintos sectores, pero ahora todos los sectores están también interactuando con la gestión de los mercados.
como lo podemos ver en la ley a la que hicimos mención de incentivos para los municipios, ¿no? Entonces, Claro. hay ahora herramientas para empezar. Hay mucha atención sobre estos espacios. Hay varios actores que se están vinculando. Tomaría también actores de la sociedad civil, no solamente pensando en actores públicos y privados, que son importantes de que interactúen, así como los comerciantes, pero también hay actores de la sociedad civil que están muy involucrados y con mucha voluntad también de apoyar en las iniciativas y tal vez en dar inicio a estas instancias o esas nuevas autoridades que pueden ayudar localmente y nacionalmente a mejorar la gestión de los mercados. Muchas gracias, Ana María. Bueno, ahora voy a pasar a mi WhatsApp a ver las preguntas que nos han llegado, que mis colegas muy amablemente me han pasado. Bueno, para empezar, disculpas porque es la primera vez que estoy en vivo, entonces se me han pasado los saludos, ¿no? Entonces eso, por favor, a todos los colegas de los distintos departamentos del país que estén viéndonos, aquí me mandaron mensaje de San Martín, de la municipalidad, me mandaron mensajes desde Puno. A ver, voy a seguir avanzando. Trujillo, hay de distintos lugares, por favor, todos. Muchas gracias por su presencia, su participación. A ver, voy a empezar en orden. Hay un comentario este es un comentario de Jorge Cabellos Pozo, que habla de que uno de los problemas es que los mercados están tuburizados y es necesario reubicar los ambulantes a otras áreas que cuenten con atributos deseados. Sería implementar un crédito blando que permita que los comerciantes compren el terreno y construyan la infraestructura acorde a las necesidades de salubridad, ¿no? Bueno, aquí el señor Cabellos efectivamente está tocando un tema que es la tuburización de los mercados, ¿no? Ahorita no se ve porque están trabajando muy pocos, ¿no? De repente entre el 30 y 40% de los comerciantes están trabajando en los mercados porque hay rubros que todavía no tienen autorización, ¿no? Y sí es un tema, incluso en los terrenos donde actualmente están los mercados, de repente no están saneados, ¿no? O sea, ni siquiera ya es pensar en el nuevo terreno, que habría que hacer eso como parte de la planificación de la que hablabas, ¿no es cierto? Donde Claro. van a estar, pues, ¿no? Entonces, pero sí, es Claro. efectivamente necesario ver el tema de los espacios, ¿no? Sí, y no solo es la planificación del mercado mismo, es importante obviamente la planificación del mercado como, La ciudad. o sea, como espacio mismo, claro, como lo que ocurre dentro de la infraestructura del mercado, pero también verlo en conexión a todo el tejido urbano, ¿no? Empezando por la conexión barrial, que es muy cercana con el mercado. El mercado te refleja cómo funciona un barrio, Sí. te refleja lo que pasa en el espacio público alrededor, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, los mercados inicialmente eran, los municipales tenían un número de puestos y tenían espacios más amplios. En la modernización se empezó a valorar menos el uso o el derecho al espacio, finalmente, ¿no? Y se empezaron a hacer, de donde cabía uno, pues empezaron a caber tres, y eso es ahora también lo que podemos observar, ¿no? Y lo que tiene que replantearse. Sí, voy a tratar, Ana María, de pasar rápido algunas preguntas que están un poco relacionadas. Por ejemplo, hay un comentario del señor Samillán que habla acerca de la estrategia en cuanto a salubridad de todo el mercado. Efectivamente, ¿no? O sea, dentro de los atributos propuestos en la herramienta estábamos hablando del tema de la promoción de las medidas sanitarias, ¿no? Y que era quizás no solamente una difusión, sino un plan que se tendría que hacer de capacitación para hacer el acompañamiento, y en este caso es muy importante las sesiones demostrativas, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente es que estén en la reunión, sino que ver cómo se hace y el seguimiento, ¿no? Que efectivamente se implementen esas medidas, ¿no? Y así hay por eso estos comités de autocontrol sanitario en cada uno de los mercados que están viendo cómo promover eso con el apoyo de las municipalidades, ¿no? Sí, y realmente... Seguramente yo estaba viendo en algún comentario por ahí, van a haber complicaciones para implementar las medidas sanitarias, ¿no? Y es que es ir de la mano, o sea, es ir implementando porque es lo necesario, son las medidas que la ciencia nos dice que uno debe también tomar para prevenir y tratar de contener la expansión del contagio. Pero obviamente si es que acompañamos la implementación de estas medidas, ¿no? O sea, como gestores, si empezamos a observar sobre qué espacios tan diversos estamos implementando, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los problemas y las grandes, tal vez, complicaciones para llevarlos, ¿no? Las deficiencias mismas de la distribución del espacio,
en esa Claro. congestión, y ahí empezar a tomar nota sobre qué es lo que va a venir luego, porque no solamente es implementarlos para este primer momento de reacción, es en realidad accionar, ¿no? Sobre lo otro que ha Sí, quedado pendiente. creo que nos ha servido, bueno, eso espero, ¿no? El tener este mapa de cuál era la situación de los mercados antes, ¿no? Porque ya veíamos que había algunas carencias, ¿no? Que son explicaciones de por qué estamos en la situación actual, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que ya se están haciendo, ¿no? Les hablaba de los comités, ha sacado unos lineamientos también el Ministerio de la Producción justamente sobre el funcionamiento de los mercados, esto en mayo del 2020, y seguro que van a salir otros instrumentos, ¿no? Y ahí el tema va a ser la implementación en lugares específicos, porque la diversidad es grande, ¿no? Y va a haber mucho de aprendizaje, pero creo que con el tema sanitario que estamos viviendo, definitivamente hay que hacerlo, o sea, hay que asegurar que sean espacios seguros, ¿no? Entonces, Sí, pero no solamente y no ahora, trasladar. sino Sí, que en permanezca, ¿no? adelante. Claro, y estaba viendo también algunas cosas de las que iban comentando, y no por intentar juzgar, sino yo también soy ciudadana y de una ciudad como Lima, que ya ha mostrado que tiene tantas complicaciones para la gestión, pero no trasladar el problema necesariamente al otro, ¿no? No es que el ciudadano no aprende, o el comerciante no aprende, o el administrador del mercado no aprende, es que al final no aprendimos todos, y estamos aprendiendo ahora todos juntos. No es que el comerciante no sigue las medidas, no es él solo. O sea, hay que entender también que todos somos parte de una trayectoria, ¿no? Hay que entender que los espacios que habitamos hoy son el resultado de esa trayectoria, de las políticas que se aplicaron antes, de las formas que dejamos hacer y dejamos pasar, ¿no? Claro, el Entonces, tema es no ahora, trasladarlo. sí, Claro, no sí, trasladarlo solamente es la cultura del país, o la cultura es cambiante tanto como es cambiante el espacio, tanto como es cambiante el proceder de quienes nos gobiernan. Entonces, creo que también es importante empezar a interiorizar eso dentro de nuestra práctica de gobierno, ¿no? mira, te agradezco, Ana María. Mis colegas nos están pasando la voz, que es poco el tiempo que queda. Simplemente quería agradecer por los comentarios, por los saludos y por las recomendaciones también, ¿no? Hay un señor, Jesús Yesquén Vances, que está hablando que se podría elaborar un catastro actualizado de los mercados, ¿no? Con data gráfica, data administrativa, ¿no? Con la relación de los conductores de puestos, áreas que ocupan, giros. Efectivamente, hay mucho cerca de conocer y levantar información. Y también está hablando cerca del señor Cabello, cerca de las inspecciones sanitarias de los mercados y de los mercados saludables, ¿no? De hecho, sí se ha avanzado en algunas municipalidades más que otras el tema de los puestos saludables, ¿no? Que tienen programas donde estos puestos de venta cumplen ciertas medidas de prácticas de equidad básicas y también prácticas relacionadas a todo el tema de la alimentación saludable, ¿no? Y si es un programa que se podría replicar aprendiendo de otros, o sea, justamente la prioridad que está alcanzando este tema nos permite abrirnos y pensar en los casos específicos y también en los casos que se puede aprender, ¿no? Aprender experiencia. Entonces sí, es algo que sería interesante retomar, ¿no? El tema de los puestos de venta saludables. Después hay otros comentarios también acerca de los Sí, programas de la chacra La Olla, ¿no? Señor claro, Plasencia está hablando de es una eso. forma de conectar, claro, el abastecimiento o sea, más directamente con el origen del alimento, mencionando otros ejemplos, ¿no? Como decíamos anteriormente, de formas de comercio que están empezando a operar y siendo bien recibidas, porque el consumidor también es algo que está esperando, y para el mismo comerciante puede traer beneficios, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos un problema con el gran número de intermediarios y con la forma de comercio a través del mayorista, porque también esa ha sido una parte que, bueno, eso no es un ejemplo que hemos tomado hoy día, hemos tomado el caso de los minoristas, que son en su mayor número en el país, casi es más del 90%, pero también hay que empezar a ver cuál es el funcionamiento de la chacra de la olla, o de la chacra del mercado al menos, ¿no? Cómo ocurre ese camino del alimento hasta la ciudad, ¿no? Entonces también hay que pensar en el trato justo desde la chacra, no para el comerciante también y para el consumidor. Entonces, ¿cuáles son esas otras alternativas con los mercados esos temporales que están saliendo? Creo que las municipalidades están aprendiendo,
¿no? Sobre el funcionamiento y sobre cómo generar más cadenas cortas para el abastecimiento. Y bueno, lo que estaban mencionando también es el tema de los ambulantes, y creo que eso también se conecta con lo que hemos estado conversando, y aunque no lo hemos tocado directamente, al mencionar que los mercados tienen un área de influencia, que son centros de desarrollo económico, que son centros que atraen flujos de personas y muchos intercambios, ¿no? De bienes y servicios, también se da el que hay otro tipo de trabajos asociados, y las personas de comercio ambulatorio lo son, ¿no? Y se ubican en el contorno de los mercados porque saben que ahí pueden encontrar posibilidades de trabajo, pero también redes sociales, redes de solidaridad. O sea, si los vemos ahí, y si persiste el número de comerciantes, tendríamos que entender también por qué y cuál es si hacemos un padrón igualmente de los comerciantes, cuál es el padrón que tenemos también de los vendedores de calle, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de los vendedores de calle? Tal vez eso es algo también que los municipios deberían implementar en sus nuevas formas de acompañar y de gestionar estas áreas. Y si nos faltan espacios dentro de los mercados y en los alrededores de los mercados, ¿cómo podemos distribuir nuestra oferta de alimentos y de otro tipo de bienes y servicios que se están ofertando en el contorno de los mercados? Se están concentrando mucho, y en varias áreas se están concentrando en varias ciudades se están concentrando en grandes áreas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué los comerciantes y por qué los consumidores van principalmente esos puntos? ¿Sobre qué otras áreas podríamos empezar a mirar que hay un menor abastecimiento? Y ese es el punto de la planificación, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, es de Piura, y sé que hay varios ejemplos que se han puesto de la costa norte, y sí, es un problema que existe y persiste, y ya por muchos años. Pero ¿cómo pensamos entonces? La ciudad ha seguido creciendo. ¿Sobre qué otros puntos no estamos teniendo el abastecimiento, el tipo de abastecimiento que les da el mercado? Y que tal vez deberíamos sí empezar a pensar sobre otras áreas, sobre otros barrios, ¿no? Sí, en realidad el tema es bastante complejo. Yo creo que hemos recibido muchas más preguntas que las que podemos manejar ahorita por cuestión de tiempo, ¿no? Y de verdad que les agradecemos porque son preguntas bien informadas, ¿no? Por ejemplo, nos estaban indicando lo de las metas de plan de incentivos que involucra muchas más actividades. Efectivamente, estaba tomando, digamos, las principales por el tema fundamental hacia donde estamos yendo la gestión de riesgos, ¿no? Lo básico, digamos así, ¿no? Pero, y también existen protocolos, también existen estos planes en la coyuntura del COVID que los mercados van a tener, que están elaborando junto con las municipalidades, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que se están haciendo ahora, también posibilidades, habría que también promover este aprendizaje conjunto. Si abrimos el abanico hacia el tema de estos otros mercados, seguramente que nuestro flujo para hacer el análisis de gestión de riesgo crece, pues, ¿no? Entonces entramos con otros atributos, entramos con causas que